Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos, chicos, a estas clases virtuales. Bienvenidos a una manera diferente de aprender las matemáticas. Bien, te estarás haciendo la siguiente pregunta desde casita. Profesor, ¿qué tema vamos a aprender el día de hoy? Bien, el tema que vamos a aprender, chicos, el día de hoy tiene que ver bastante relacionado con los números. Obviamente no lo vamos a contar porque eso ya lo has visto desde inicial. Lo que vamos a aprender el día de hoy, chicos, es a clasificarlos. Bien, la clasificación de los números enteros te vas a dar cuenta de que es mucho más extenso a lo que tú de repente conocías. Bien, para ello justamente vamos a empezar con la clasificación más sencilla, que son los números naturales. Chicos, los números naturales se representan con la letra N. ¿Y para qué me va a servir, profesor, los números naturales? Para cuantificar elementos, contar elementos. Por ejemplo, te hacían la siguiente pregunta. Juancito, ¿cuántas manzanas hay en tu libro? ¿No? Y tú lo que hacías era contar, ya sea con los deditos o con palitos de repente, ¿no? Tú respondías, 4, profesora, ¿no? Entonces, para eso me sirven los números naturales, contar elementos. Bien. Ahora, las características principales de estos números naturales, bien, empezando ya con la parte importante, es de que en este caso su primer elemento de estos números naturales va a ser el número 1. Quiere decir que los números naturales se cuentan desde el 1 hacia adelante. Bien, yo puedo decir 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La segunda característica, chicos, de este conjunto de los números naturales se pueden definir sumas y multiplicaciones. Quiere decir que si yo sumo dos naturales, me va a seguir dando un natural. Si yo multiplico dos naturales, me sigue dando un natural. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, resto, o en este caso aplico la sustracción en dos números naturales? Eso no necesariamente me va a dar un número natural. Bien, y para que comprendas mejor esta parte, vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, comienzo a restar el número 4 menos 3? Eso me va a dar 1. Profesor, ¿es natural? Sí. Pero si yo hago la operación contraria, que es 3 menos 4, eso me da menos 1. Y no es natural. Entonces, profesor, ¿dónde vamos a clasificar esos números negativos? Bien, para ello justamente se crea un conjunto más grande que son los números enteros. Chicos, los números enteros se van a representar con la letra Z. Bien, y la característica principal de estos números enteros es de que, por ejemplo, las aplicaciones son para a la hora de hablar de temperaturas, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar en un lugar muy frío, que puede ser en la Sierra del Perú, donde la cual yo puedo estar a menos 15 grados, o puedo estar en un lugar muy cálido, muy caluroso, como la selva, por ejemplo, a 35 grados. Bien, para eso justamente son los números enteros, que me van a indicar temperaturas muy frías o muy cálidas. Bien. Ahora, las características principales de estos números enteros justamente es lo que te acabo de mencionar. Es de que no solamente hay números positivos, sino que también hay números negativos. Y también se le va a incluir un número muy importante en la clasificación de estos números, que es, en este caso, el número 0. Bien, hacia la izquierda, chicos, tenemos los números negativos. Todo número que va hacia la izquierda, o sea, quiere decir que sea menor que 0, son números negativos y se representa con la letra Z y en la parte de arriba el signo menos. Luego, hacia la derecha tenemos los enteros positivos que se representan con la Z y el signo más. Y como te dije antes, tenemos también el número 0, que es el número neutro. No se clasifica en ninguno de los otros dos subconjuntos. Bien, la segunda característica, chicos, es de que el conjunto de los números naturales que habíamos visto anteriormente se pueden incluir dentro de estos conjuntos de los números enteros. Bien, justamente son los enteros positivos. La tercera característica es de que el opuesto de un número entero, por ejemplo, ya sea 3, va a ser su opuesto menos 3. Si yo tengo menos 2, su opuesto será 2. Bien, ahora, en los números enteros se puede hacer la suma, que me va a dar otro entero, la resta, que me va a dar otro entero, y la multiplicación, que me va a seguir dando otro entero. Pero la división de dos números enteros no siempre me va a dar un número entero. Bien, y antes de empezar con un ejemplo, vamos a recordar un poquito lo que es la ley de signos, que esto lo vamos a reforzar un poco mejor en el curso de álgebra. Bien, chicos, la ley de signos me dice que si yo multiplico dos positivos, me sigue dando positivo. Si yo multiplico dos negativos, me sigue dando positivo. Si yo multiplico un positivo con un negativo, me da negativo. Y si yo multiplico negativo con positivo, me sigue dando negativo. Bien, esto lo vamos a aplicar justamente en estos ejemplos.
4 entre 2, profesor, positivo entre positivo, positivo, me da 2. Bien, ¿es entero? Sí es entero. Menos 9 entre 3, chicos, negativo entre positivo, negativo. 9 entre 3, 3. ¿Es entero? Sí es entero, genial. Pero, ¿qué ocurre cuando yo divido, por ejemplo, 7 entre 3? Chicos, 7 entre 3 ya no es entero. Es un número que me da aproximadamente 2,3333 y ese número no es entero. Entonces, ¿dónde lo voy a clasificar, profesor? Bien, ese número, chicos, lo vamos a clasificar en un nuevo conjunto llamado los números racionales. Bien, los números racionales se van a representar con la letra Q. Profesor, la letra Q en este caso, ¿por qué? Lo que pasa, chicos, de que quotient en inglés justamente se inicia con la letra Q. Bien, los números racionales los voy a utilizar para hablar, por ejemplo, de cantidades monetarias. Tengo 10 soles 50. ¿No? En este caso no tengo una cantidad exacta, un número entero, sino tengo números, en este caso cantidades con números decimales. A la hora, por ejemplo, hablar también de pesos, por ejemplo, ¿no? Una persona puede pesar, por ejemplo, ¿no? 98,531 kilogramos o 40,127 kilogramos. O sea, son cantidades que no necesariamente van a ser exactas. Bien, chicos, entonces las características principales de estos números racionales van a ser los siguientes: de que el conjunto de los números enteros que habíamos visto anteriormente van a estar incluidos dentro de estos racionales. Bien, ahora el conjunto de los números racionales, chicos, se pueden clasificar de muchas maneras. Bien, en este caso se podrían clasificar, por ejemplo, por números enteros, que ya te lo había mencionado, que justamente pueden ser positivos o negativos, ya sea, por ejemplo, 6, menos 6, 4, menos 4 y así sucesivamente. Bien, también tenemos los números fraccionarios o también llamados números partidos. Chicos, los números fraccionarios son justamente un medio, podría ser por ejemplo también negativos, menos un medio por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, son números fraccionarios que no necesariamente me van a dar un número entero. Y en este caso los números decimales son los resultados de aplicar una fracción. Por ejemplo, en este caso un medio, 1,2, 2,5, 0,02 y así. Dentro de estos decimales los encontramos los periódicos puros. Profesor, ¿qué cosas son los periódicos puros? Aquellos decimales que se repiten de una manera indefinida. O también se le puede colocar un sombrerito en la parte superior. Y los periódicos mixtos, que en este caso son números decimales, la cual un dígito de ellos es el que se repite. Por ejemplo, 0,137777, o también se le puede colocar el sombrerito al número la cual se está repitiendo una y otra vez. Bien, ahora, profesor, ¿pero qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un número que tiene los decimales totalmente diferentes e infinitos? Por ejemplo, en este caso, la raíz de 2, o en este caso, raíz de 3. Bien, para ello justamente se va a crear otro conjunto más de números llamados los números irracionales, chicos. Bien, los números irracionales, que se puede representar con la letra I, o también se puede representar con la letra Q, pero colocándole una coma en la parte superior. Bien, los números racionales, chicos, son, por ejemplo, el más famoso, el número pi, que me va a servir para calcular el área o longitud de un círculo. Pi, chicos, es un valor de 3,141592653589 y esos decimales van a seguir de manera infinita. O sea, quiere decir que no tiene un número limitado de decimales, sino ilimitado. Bien, ahora, un número, chicos, irracional no puede ser racional a la vez. Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo pi, que es el valor de 3,1415 y así sucesivamente, no puede ser racional. Bien, ahora, la suma y el producto de dos irracionales no siempre me va a dar como resultado un número racional. Por ejemplo, si yo sumo raíz de 2 con menos raíz de 2, eso me da 0 y no es irracional. Bien, chicos, también tenemos los famosos números reales. Ahora, profesor, ¿dónde voy a clasificar estos números reales? Bien, es la unión, chicos, de los racionales y los irracionales. Como ellos dos no tienen elementos en común, entonces lo que voy a hacer es unir esos dos conjuntos y me va a dar los números reales. Bien, ahora, los números reales, chicos, se pueden clasificar de dos maneras.
por ejemplo, los reales positivos, que van a ser los números reales mayores que 0. Entonces quiere decir que van a ser, en este caso, mayores que 0. Bien, se le coloca el R y un positivo en la parte superior. Y los reales negativos, que son justamente los números menores que 0. Tienes que tener cuidado. Profesor, ¿quiere decir que el 0 no se relaciona con ninguno de los dos? Correcto, no se relaciona con ninguno de los dos. Bien, ahora, también tenemos, chicos, los números imaginarios. Profesor, ¿existen números imaginarios? Sí existen. Y ese es un tipo de número, las cuales justamente son aplicables, bien, lo que son circuitos eléctricos relacionados con la física, por ejemplo, ¿no? Son números que justamente se aplica también en la física cuántica, que son números o operaciones más complejas. Bien, los números imaginarios, chicos, son aquellos números, por ejemplo, en la cual yo le quiero sacar raíz a un número negativo y obviamente eso no se puede resolver, por eso justamente se le representa con la letra I minúscula. Bien, y estos números imaginarios, profesor, ¿dónde los voy a clasificar? Bien, estos números imaginarios unidos con los números reales me va a dar los números complejos. Y esta es la parte universal de todos los conjuntos de los números que hemos visto hasta ahora, chicos. Bien, los números complejos se representan con la letra C mayúscula. Bien, y como te mencioné anteriormente, es la unión de los números imaginarios con los números reales. Ellos dos me van a dar como resultado los números complejos. Chicos, y para reforzar esta idea de que justamente los números reales e imaginarios me dan los números complejos, acá yo he elaborado un mapa conceptual, la cual justamente nos indica la jerarquía de cada uno de ellos. Por ejemplo, los números enteros negativos, el 0 y los naturales, me van a dar como resultado los números enteros en general. Los números enteros y los números fraccionarios o decimales también me van a dar los racionales. Los racionales juntos con los irracionales me van a dar los reales. Los reales con los imaginarios me van a dar los complejos. Profesor, ¿un número entero podrá ser real? Sí, sí es real siempre y cuando se respete la jerarquía. Profesor, ¿un entero podrá ser un natural? No, porque en este caso me dice que los números naturales son de menor jerarquía. Bien, chicos, vamos a empezar a resolver los ejercicios de tu compendio. Por favor, cualquier duda que tengas al respecto, no te olvides apuntarlo para que me lo hagas saber una vez terminado la clase de video. Bien, empezamos entonces con los ejercicios de tu compendio. Muy bien, chicos, vamos a empezar con los ejercicios de tu compendio de la página 33. Bien, los ejercicios que voy a resolver yo son a partir del ejercicio de nivel intermedio. Quiere decir que a partir del ejercicio 6 hacia adelante son los que voy a resolver yo a partir de ahora en estas clases virtuales. Bien, siempre, profesor, vamos a resolver nosotros. ¿Usted va a resolver estos ejercicios? Sí, siempre yo voy a resolver estos ejercicios del 6 hacia adelante. Los ejercicios a nivel básico te los dejo a ti justamente para que refuerces la idea de, en este caso, de la clase aprendida. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con el ejercicio número 6. Bien, me dicen indica verdadero o falso según corresponda las siguientes proposiciones. Me dicen en la proposición número 1, un número complejo no es un número entero. Bien, para justamente reforzar esta idea otra vez vamos a traer el esquemita que habíamos visto en la parte teórica. Bien, donde justamente nos indica la jerarquía de cada uno de estos conjuntos de clasificación de los números. Bien, chicos, el conjunto en este caso de los complejos no es un número entero. Bien, para ello vamos a ver si es cierto o no. Comenzamos entonces con el conjunto de los complejos, donde se divide, recuerda, en dos subconjuntos, que son los reales y los imaginarios. Bien, en este caso me voy a ir por los reales. Bien, y luego de los reales tengo dos subconjuntos más, que son los racionales e irracionales. En este caso me voy a ir por los racionales. Bien, chicos, me voy por los racionales, y en los racionales encuentro dos tipos de números, que son los fraccionarios y los enteros. Y justamente llego a la conclusión de que un número complejo sí puede ser un número entero, pero en la proposición 1 me dicen que no es un número entero. Por lo tanto, la primera proposición es falsa, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos con la segunda proposición. Me dice la intersección entre un irracional e irracional, chicos, no es el conjunto vacío. Bien, para ello justamente
tenemos que recordar lo que hemos visto en la parte teórica. ¿Qué es lo que me decía? Que un número no puede ser racional e irracional a la vez. ¿Qué cosa quiere decir? De que no existe un número que sea racional e irracional a la vez. Entonces, ¿esta proposición será verdadera o será falsa? También es falsa, chicos, ¿sí? Porque en la intersección de un racional e irracional sí existe, que es el conjunto vacío. Por lo tanto, en este caso me dicen que no es el conjunto vacío. Y eso es falso porque sí es el conjunto vacío. Bien, vamos con la proposición número 3. Me dice lo siguiente. X pertenece a los naturales cuando x más 1 es igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, llego a la conclusión de que x es igual a menos 1. Y menos 1, chicos, pertenece a los enteros negativos, más no en los naturales. Por lo tanto, también esta proposición sería falsa. ¿Ya, chicos? Bien, y vamos con la última proposición, que me dice que los reales es la unión entre los racionales e irracionales. Chicos, para ello tenemos que recordar otra vez en la parte teórica lo que habíamos dicho, que era justamente que la unión de los conjuntos racionales e irracionales nos da como resultado el conjunto de los números reales. Bien, por lo tanto, esta proposición sí es verdadera, y la clavecita de esta pregunta 6 entonces sería enanito. Bien, chicos, eso sería básicamente el problemita 6, y vamos a pasar al siguiente problema. Pasamos ahora al ejercicio número 7. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Escucha bien la proposición. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? Bien, para ello justamente vamos a hacer pequeños ejemplos para corroborar si son correctas o no. Bien, chicos, A y B son naturales, entonces A por B es natural. Si recuerdas la parte teórica que había dicho yo, que toda multiplicación, toda suma de dos números naturales siempre me va a dar un natural, vas a saber que esta primera proposición sí es correcta. Y para reforzar un poquito más esta idea, vamos a hacer dos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo 3 por 2, eso es 6. Por ejemplo, si yo digo 5 por 3, eso es 15. Y si te das cuenta, me va a seguir dando naturales, agarre el número que yo agarre. Bien, por lo tanto, la primera proposición es correcta. No, a mí me piden la incorrecta. Bien, vamos con la segunda proposición. Me dicen que entre los racionales y los irracionales, los racionales y los irracionales, su intersección es el conjunto vacío. Y eso es correcto. Para ello, otra vez vamos a recordar nuestro mapita conceptual, que el conjunto de los racionales con los irracionales, chicos, no hay elementos en común. Por lo tanto, es el conjunto vacío. No hay elementos en común. Bien, chicos, por lo tanto, la segunda proposición también es correcta. No hay elementos. Bien, chicos, la tercera proposición me dice de que si un número es racional, no puede ser irracional. Y eso también es correcto. Recuerda que un número, si es racional, no puede ser irracional. Bien, la cuarta proposición, chicos, nos habla de jerarquías. Por ejemplo, nos dice, ¿los números naturales están incluidos en los números enteros? Vamos a ver si están incluidos los números enteros. Los números enteros están incluidos en los racionales. Vamos a ver, sigue. Sí están incluidos en los racionales. Y los números racionales están incluidos en los reales. Vamos a ver, sí están incluidos en los reales. Por lo tanto, toda esta jerarquía también está correcta. Chicos, por lo tanto, por descartes, la última alternativa sería la respuesta correcta en este caso, no la afirmación incorrecta. Bien, me dicen, los racionales positivos son diferentes a los reales positivos, y eso obviamente es incorrecto. Los racionales positivos sí son iguales a los reales positivos, no son diferentes, son totalmente iguales. Bien, chicos, por lo tanto la alternativa E sería mi respuesta en este caso a la pregunta número 7. Bien, vamos a pasar ahora sí a la pregunta número 8, que me dicen lo siguiente: con respecto a los conjuntos numéricos, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. La primera proposición me dicen, menos 2 pertenece a los racionales. Chicos,
Vamos a recordar otra vez nuestro mapita conceptual y recuerda que menos 2 es un número entero negativo. Y siguiendo la jerarquía, obviamente es un entero y también va a ser un racional. Por lo tanto, la primera proposición es verdadero. Bien, listo. Segunda proposición, profesor, 0 pertenece a los enteros. Para ello justamente vamos a ver, vamos a ver la jerarquía. 0, ahí está. ¿Pertenece a los enteros? Sí, pertenece a los enteros, chicos. Bien, sí pertenece a los enteros. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Profesor, menos 16 séptimos pertenece a los racionales. Menos 16 séptimos es un número fraccionario. Bien, por lo tanto, vamos a ver si pertenece a los racionales. Sí, pertenece a los racionales. Por lo tanto, también es verdadero. 0,5 es un número decimal, chicos. Y si es un número decimal, quiere decir que es el resultado, de un número fraccionario. Por lo tanto, también pertenece a un racional, tal como la proposición anterior. Por lo tanto, también es verdadero. Chicos, 1 más raíz de 2 pertenece a los irracionales. Si tú utilizas una calculadora o si puedes ver por internet, te vas a dar cuenta que la raíz de 2 es un número irracional, chicos. O sea, quiere decir que tiene infinitos decimales, todos totalmente diferentes. Y si yo le sumo a ese irracional un número entero, me va a seguir dando un número irracional. Quiere decir que su valor en cuanto a decimales no va a cambiar en absoluto. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera y la clave a la pregunta 8 sería la alternativa A de avioncito, chicos. Bien, ahí tenemos entonces la pregunta 8 ya resuelta. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 9. Me dice: determine la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda a las siguientes proposiciones. Bien, para hacer la pregunta 9, básicamente vamos a hacer algunos ejemplos nada más de las proposiciones que me dan ahí. Raíz de 5 pertenece a los racionales. Vamos a ver, raíz de 5 es 2,23606 y así sucesivamente. Todos los decimales son totalmente diferentes. Eso quiere decir que no es un número racional, sino un número irracional. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. Bien, ahora vamos con la segunda. Si A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, entonces la división de A entre B pertenece a los naturales. Si tú recuerdas la parte teórica, habíamos dicho de que la división de dos naturales no necesariamente me va a dar un natural. Y eso lo podemos hacer con algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo 4 entre 2, eso es 2. Si yo digo, por ejemplo, 3 entre 2 es 1,5 y 1,5 ya no es natural. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa, chicos. Bien, ahora me dicen lo siguiente. Si A pertenece a los naturales, entonces su opuesto, que es menos A, pertenece a los enteros. Chicos, eso de ahí obviamente es correcto. Si yo tengo el número 4, que es natural, su opuesto es menos 4, que pertenece a los enteros negativos. Por lo tanto, esta proposición es totalmente correcta. Esto es verdadero. Bien, ahora me dicen, si A es un número irracional, chicos, entonces A al cuadrado también pertenece a los irracionales. Vamos a ver, y la manera más fácil de hacer este ejercicio es justamente utilizando el irracional de las raíces cuadradas. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 2 al cuadrado, me va a seguir dando en este caso 2, porque la raíz y la potencia se va a eliminar. Ah, profesor, y 2 no es un número irracional, al contrario, es un número racional. Entonces, por lo tanto, esta proposición es falsa, chicos. Bien, entonces las proposiciones serían falso, falso, verdadero, falso. La clave sería avioncito también. Bien, esta preguntita bastante sencilla, ¿no? Con contraejemplos, que es lo que tú también debes hacer en tu compendio a la hora de justamente resolver ese tipo de ejercicios. Bien, vamos con la pregunta número 10. Dice, indica el valor de verdad o falsedad de cada proposición.
Vamos a empezar con la primera proposición. Me dicen x pertenece a los naturales, entonces 2x también pertenece a los naturales. Vamos a hacer dos ejemplos sencillos, ¿bien? Si x es 5, entonces 2x es 10. ¿Es natural? Sí, por lo tanto, cumple la condición. Si x, por ejemplo, es igual a 3, entonces 2x es igual a 6. ¿Cumple la condición? ¿Es natural? Sí, por lo tanto, chicos, yo, sea cual sea el número que utilice, va a seguir cumpliendo esa condición. Por lo tanto, esta proposición es totalmente verdadera. Bien, vamos con la segunda proposición entonces. Me dicen, si x pertenece a los naturales, entonces x menos 5 también pertenece a los naturales. Vamos a ver. Si x es igual a 7, entonces x menos 5 sería igual a 2. ¿Esa proposición es correcta? Sí, porque 2 es un número natural. Pero, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, utilizo el 4? Chicos, si yo por ejemplo digo que x es igual a 4, entonces el resultado es menos 1. Y menos 1 no es natural, es entero. Por lo tanto, no cumple la condición. Y basta con que 1 no cumple la condición para decir de que toda la proposición 2 es totalmente falsa, chicos. Bien, vamos con la última proposición, que es la proposición número 3. Me dice, si x pertenece a los enteros, entonces x al cuadrado pertenece a los naturales. Chicos, vamos a ver esa condición. Bien, mira, si yo utilizo por ejemplo x al cuadrado, eso sigue siendo igual a 16. Si yo por ejemplo utilizo, en este caso, x igual a menos 2, entonces el resultado es 4. Y esto en este caso seguiría siendo verdadero. Por lo tanto, chicos, la tercera y última proposición también es verdadera. Muy bien, chicos, por lo tanto la proposición sería verdadero, falso, verdadero. Clave alternativa sería enanito. Bien, listo, vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 11. Me dice, en el siguiente recuadro escriba con el chep si es el número indicado a la que corresponde el conjunto, o en caso contrario marque con una X. Luego me dice que tenemos que contar cuántas checks se han marcado en el recuadro. Bien, vamos a ver entonces. Recuerda de que tenemos que utilizar nuestro mapita conceptual para no olvidar la jerarquía de cada número. Bien, en este caso el número 2, ¿es natural? Sí, es natural. Profesor, ¿es entero? Sí, es entero porque se sigue la jerarquía. Profesor, ¿es racional? También es racional porque respeta la jerarquía. Profesor, ¿es irracional? No, porque si ya es racional no puede ser irracional. Profesor, ¿es real? Sí, porque también sigue la jerarquía. Bien, entonces el 2 tiene 4 checks. Vamos con la segunda proposición, que es un medio. Un medio, chicos, ¿es un número natural? No, no es natural, porque un medio es un número fraccionario. Bien, profesor, ¿es entero? Obviamente tampoco es entero. Profesor, ¿es racional? Sí, es racional porque es un número fraccionario. Sí es racional. Y si es racional, obviamente no es irracional. Profesor, pero si es racional, ¿puede ser real? Sí, porque la jerarquía se sigue respetando. Bien, vamos con la tercera proposición, que es la raíz de 3. La raíz de 3, chicos, ¿es natural? No. ¿Es entero? Menos. ¿Es racional? No, porque sus decimales son infinitos. ¿Es irracional? Sí, porque, te vuelvo a repetir, sus decimales son infinitos y totalmente diferentes. Profesor, ¿es real? Sí, porque al ser irracional también puede ser real. Bien, vamos con la cuarta proposición. 1 más raíz de 2. Profesor, esta sí está un poquito difícil. No, porque raíz de 2 es irracional. Irracional sumado con un natural me sigue dando irracional. Profesor, ¿entonces es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? No. ¿Es irracional? Sí. ¿Pero también puede ser real, profesor? También puede ser real. Bien, menos 7 cuartos, chicos, es un número fraccionario. Por lo tanto, no puede ser natural. ¿Puede ser entero, profesor? Tampoco. ¿Puede ser racional? Sí.
¿Puede ser irracional? No. ¿Y puede ser real? Sí puede ser real. Chicos, vamos a contar cuántos checks hemos marcado en nuestro recuadro. A ver, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Entonces la clave sería casita, la letra C, 12. Ahí está. Bien, entonces ya hemos resuelto la pregunta 11. Si te das cuenta, el mapita conceptual que hemos hecho de la jerarquía de la clasificación de los números es bastante importante, chicos. Bien, vamos ahora con la pregunta número 12. ¿Qué me dice la pregunta número 12, chicos? Me dice, indica la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Bien, para hacer cada proposición vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, vamos a empezar entonces. Dice, la suma de un número natural y un entero es un número natural. Por ejemplo, si yo tengo 5 más menos 3 es 2. ¿Es natural? Sí es natural. ¿Qué pasa si yo invierto estos valores? Si digo 3 menos 5, esto, chicos, es menos 2. ¿Y menos 2 es natural? Obviamente no, es entero negativo. Por lo tanto, la primera proposición va a ser una proposición totalmente falsa. Bien, vamos con la segunda proposición. Me dice, si sea A y B dos números enteros, entonces existe un número C entero tal que A es igual a B por C. Para que no te compliques la vida, te están diciendo de que el producto de B con C, que son enteros, también me va a dar otro número entero. Y vamos a ver si cumple o no cumple la condición. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Digo, sea B igual a 3 y C igual a menos 2, entonces A es igual a 3 por menos 2. Y eso es menos 6. Menos 6 es entero, obvio que sí es entero, chicos. Bien, y vamos a hacer otro ejemplito más. A ver, ¿qué pasa si son dos negativos, por ejemplo? Menos 6 y menos 2. Chicos, eso de ahí me va a dar, en este caso, me va a dar 12. Ahí hay que corregir, es 2. Bien, en este caso, chicos, si me da 12, 12 será entero, sí es entero. Por lo tanto, la proposición también es correcta. Entonces, todo va a ser en este caso verdadero a la segunda proposición. Y vamos con la última, que me dice la cantidad de elementos del conjunto de números enteros positivos múltiplo de 7 es igual a la cantidad de elementos del conjunto de números naturales. Bien, los números múltiplos de 7, chicos, son 7, 14, 21, 28, 35 y así hasta el infinito y al más allá. Y los números naturales son 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito y al más allá. Profesor, entonces, ¿qué tienen en común estos dos conjuntos? Quiere decir que son, en este caso, conjuntos de elementos infinitos. Entonces, quiere decir que en este caso la cantidad de los dos son iguales. Obviamente que sí, esta proposición es verdadero. Por lo tanto, chicos, sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería casita. Ahí está. Bien, entonces ya hemos resuelto la pregunta número 2. Hay que corregir ahí en la preposición 2, por favor. Un lapsus ahí. Tiene que ser 12. Bien, listo, chicos. Vamos a resolver el problema número 13. Bien, el problema número 13 me dice, me da un conjunto que es S, en la cual los elementos son 0, menos 1, 2, 3, menos 4, menos 5 y 6. Me piden indicar lo correcto, por lo tanto lo que voy a hacer es analizar cada alternativa. Bien, me dicen, si X e Y pertenecen a S, entonces su suma también pertenece a S. Vamos a ver si es cierto o no. Chicos, yo puedo decir de que X, por ejemplo, sea menos 1, que está en el conjunto S, y Y es 3, que también está en el conjunto S. ¿Qué pasa si yo sumo esos dos elementos? Me da 2, y 2 está en el conjunto S, sí está. Ahí lo ves, ahí está. Bien, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agarro, en este caso, otros elementos? Ya sea menos 5 y 3, por ejemplo. Basta con que uno de ellos no cumpla, chicos, para decir que la alternativa A es incorrecta. Bien, entonces me da de que si X es menos 5 y Y 3, la suma es menos 2. Y menos 2 no aparece en mi conjunto S. Por lo tanto, esto de acá no cumple. Y si no cumple, chicos, basta con que uno no cumpla para decir que la proposición es incorrecta.
pero a mí me piden marcar lo correcto, por lo tanto la proposición 1 no cumple. Vamos con la 2 entonces. A ver qué me dice la proposición 2. Bien, me dice lo siguiente. Para que x más y sea igual a 0, bien, en este caso, ¿qué se tiene que cumplir? De que en este caso x tiene que ser el opuesto de y o viceversa, y tiene que ser el opuesto de x. ¿Hay algún número que sea opuesto de otro? Si te das cuenta, en el conjunto S no hay ningún número que sea opuesto. Bien, en este caso, por lo tanto, la proposición B tampoco cumple esa condición y es, entonces, si no cumple, es incorrecto. Vamos con la tercera, me dice, existe un número tal que su producto pertenezca a S. Vamos a ver, si yo agarro que x es menos 1 y y igual a 3, entonces su producto me da menos 3. Y menos 3 se encontrará en ese conjunto, no se encuentra. Por lo tanto, esa proposición también está mal o es incorrecta. Chicos, la proposición D quiere decir lo mismo que la proposición B. Si no hay ningún conjunto que sea, no hay ningún elemento que sea opuesto, por lo tanto, quiere decir que esa proposición también es incorrecta. Por descartes me quedaría la alternativa E y vamos a comprobar. Me dice, si x pertenece a S, x al cuadrado es mayor que 0. Bien, vamos a ver si esta condición cumple o no cumple. Chicos, si yo agarro por ejemplo menos 1, en este caso menos 1 es al cuadrado, sigue siendo 1. Si yo agarro 2, 2 al cuadrado es 4. Si yo agarro 3, 3 al cuadrado es en este caso 9. Sigue siendo mayor que 0. Ahí tenemos que corregir, tiene que ser mayor e igual, porque si no habría incongruencia. Bien, chicos, entonces la alternativa por descartes me quedaría la alternativa E. Bien, listo chicos. Entonces tenemos la pregunta 13 resuelta. Vamos con la pregunta 14. Me dice, sea Q, en este caso los racionales, e I, el conjunto de los irracionales, indique la alternativa correcta. Vamos a recordar otra vez nuestro esquema para recordar la jerarquía un poquito. Bien, 0 pertenece a los irracionales. 0 pertenece a los racionales. Vamos a recordar 0, ahí está. Es entero, por lo tanto también es racional. Y esa sería la clave, no hay más que pensar. Profesor, ¿y las otras también cumplen que no son correctas? Vamos a ver. Si A y B están en I, entonces A por B están en I también. Chicos, recuerda en tu parte teórica que habíamos dicho de que el producto de dos irracionales no necesariamente me va a dar un irracional. Y esto lo puedes, digamos, saber de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, digo de que A sea igual a B, entonces, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Y 2 no es irracional, por lo tanto es incorrecto. Bien, si x pertenece a los racionales, x al cuadrado es mayor o igual que 0. Sí, eso sí es cierto. Inclusive si tú agarras el 0, 0 al cuadrado sigue siendo mayor e igual que 0. Bien, si a es menor que b, entonces a al cubo es menor que b al cubo. Esto se cumple, chicos, siempre y cuando, en este caso, sea cuadrado, no al cubo. Porque si tú le das a y b valores negativos, te vas a dar cuenta de que esa condición ya no cumple. Bien, y por último, la intersección de los racionales con los irracionales es el conjunto vacío. Esto tienes que corregirlo, por favor, porque si no, no va a haber clave. Tiene que decir diferente al vacío. Bien, ahora sí, chicos, con eso damos por hecho de que la alternativa es la respuesta. Bien, vamos con la pregunta 15 y última, la cual me dice, indica el valor de las siguientes proposiciones. A ver, si yo tengo a menos b pertenece a los naturales, entonces b pertenece a los naturales y a también pertenece a los naturales. Vamos a hacer algunos ejemplos. Mira, para que se cumpla de que a menos b sea natural, también se tiene que cumplir de que a tiene que ser mayor que b, porque si b es mayor que a, entonces no necesariamente va a ser natural. Pero la condición me dice que sí o sí tienen que ser natural. Bien,
Entonces, vamos a decir lo siguiente. Algunos ejemplos. Si yo agarro, por ejemplo, 2 menos 1, ese 1 pertenece a los naturales, donde A vale 2 y B vale 1. Profe, ¿los dos son naturales? Sí son naturales. Vamos a agarrar otro ejemplo. A ver, 7 menos 2. 7 menos 2 es igual a 5. A y B también son naturales, por lo tanto cumplen la condición. Por lo tanto, chicos, si cumplen la condición, sea cual sea el número que yo agarre, esa proposición es verdadera. Vamos con la segunda proposición. Me dicen lo mismo. Si A menos B pertenece a los naturales y A pertenece a los naturales, entonces B también pertenece a los naturales. Para ello vamos a hacer otra vez algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo 4 menos 2, ¿es natural? Sí. A vale 4, B vale 2. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, en este caso, 4 menos 2? Chicos, 4 es natural, pero menos 2 es entero negativo. Sin embargo, me sigue dando un número natural. Chicos, y si me sigue dando un número natural pese a que yo utilizo números negativos, quiere decir que no necesariamente B va a ser natural. También puede ser entero y negativo en este caso, ¿no? Por lo tanto, la segunda proposición es falsa, chicos. Y vamos con la última proposición, que esto lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo A al cuadrado pertenece a los naturales, entonces A también pertenece a los naturales. Bien, para eso digo A al cuadrado es igual a 4, por lo tanto A es igual a 2. ¿Es natural? Sí es natural. Pero si yo digo que A al cuadrado sea igual a 5, entonces A va a ser raíz de 5. Y raíz de 5 no es natural, chicos, es irracional. Por lo tanto, no cumple la condición. Y basta con que no cumpla una condición para que la proposición sea totalmente falso, chicos. Bien, y si la proposición es falsa, la única clave que cumple con las tres condiciones, verdadero, falso, falso, es la alternativa A de avioncito. Bien, y esa sería la pregunta 15 y último, chicos, de tu compendio. Bien, hasta aquí recuerda que si tienes algunas dudas, debes haber, en este caso, hecho apuntes para que me lo hagas saber por interno y así poderte ayudar al respecto. Bien, chicos, antes de finalizar esta clase, por favor, todo lo que hemos hecho en el compendio y además la parte teórica lo vamos a tener que presentar el día, en este caso va a ser el día viernes. Bien, el día viernes de esta semana, por favor, tiene que estar todo esto bien presentable. Bien, chicos, otra cosita más importante es de que ustedes van a resolver los problemas de nivel básico que se encuentren en su compendio. Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy con la clase de, en este caso, clasificación de los números. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muy bien, cuídense, bendiciones para todos. Hasta luego.